Cuando a mí me detienen, vale, sí, me han detenido. Sé que voy a ir a la cárcel, ¿vale? Porque tengo muchas cosas por detrás. Pero en mi cabeza, interiormente, creo que mis socios me van a sacar. Soy menor, soy el yonki. He estado en todos los follones gordos de ese grupo. Ha habido muertes por medio. Entonces están con el culo así porque yo entré. Llegaron a amenazar a mi familia. Pero claro, dije, no, hostia, este niño se nos chiva y nos... Pero claro, yo no me chivé. Yo esperaba que me sacaran. Que cuando a mí el furgón me trae por aquí, el furgón de la policía, y yo posaba aquí, cabreado, perdido, porque, hostia, que llego a la modelo, abren esa puerta, y te metes para adentro. Hijos de puta, que no me han sacado. Y empiezo a pensar, que estoy preso. Porque si yo hubiera estado fuera, te garantizo que el que va en el furgón no llega aquí. Antes lo hubiera volado. Habíamos hecho 2 furgones, habíamos hecho una serie de atracos con goma 2, con C4, que teníamos explosivos para volar vía Layetana, si me hubiera salido los cojones. Y no lo hicieron. Eran unos cagados. Como la cárcel está cerrada, vamos a hacer un tour exterior que más o menos podremos ir diciendo las mismas cositas que iba diciendo los otros tours. Venga, acompañarme todos, aprovechando que está el semáforo verde. Antiguamente los funcionarios hacían 24 horas de guardia, no hacían 8, 8 y 8, no hacían 24 horas una guardia y no volvían hasta 3 días. Había 3 guardias que volvían a hacer 24 horas y se iban sucediendo. Era duro, pero así se tiraban pues 3 días sin trabajar y vivían aquí. Esto que veis ahí es el PPO, que en los años 60 era la escuela de la modelo, no lo fue nunca. Todo esto que veis ahí y ahí es la lavandería. Cuando dejaban entrar por dentro, a la lavandería no dejaban ir. Y yo trabajé en la lavandería, os explicaré algún par de anécdotas. Esto es todo un pasillo que ya vais encajando de que estás metido dentro. Estás encerrado y van cerrando puertas. ¿No veis cómo cambia el color? Han puesto ahí como un murito más de acero. Esto que ves aquí así, ¿ves esto? Hasta ahí, esto es el patio de la primera, que va así. Esta es primera galería. Luego allí hay un patio para segunda galería. ¿Por qué digo primera galería? Primera galería en aquel momento era menores. Pensar que esto es como una recta cuando hemos entrado. Cuando llegamos a ese centro, como veis, se llega al centro y entonces tienes primera galería, esta de aquí. Menores, que es cortita. Segunda galería, es igual que la primera, era talleres, que es la de ahí. La tercera, ahora lo veréis la diferencia de patio, cuando veáis lo larga que es la tercera, es igual que larga que la cuarta. Pero la quinta y la sexta son como la primera y la segunda, son 2 pequeñas y 2 largas. Es en forma de pulpo, pero con 6 patas, con 8. Vale, lo copiaron de los judíos. Eran las cárceles judías, era la forma de distribuir a los presos. Ahora, poneros en el año 81, que solo veis la primera valla que veis más robinada, pues era lo único que existía. ¿Vale? No estaba ni el murete de piedra que hay gris, ni una valla que hay afuera, ni las vallas que hay para esto. Aquí venía gente, amiga mía, yo que tenía mucho dinero, me dice, forma de entrar droga. Por aquí venían, Dani, sí, bueno, desde ahora porque no se ve, pero si vivías en el segundo piso, lo veías. Estoy aquí, tírala aquí. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los que venían a tirar pelotas desde aquí
había veces que les cogían la policía. Empecé a subir a todos mis amigos para las terrazas. Subían por estas puertas, entonces se abrían y subían a los balcones y entonces desde arriba lanzaban. Y una vez estaba en la primera a pensar que todos éramos menores, claro, ¿vale? Pero yo era el menor que más dinero tenía. Eso implicaba muchas cosas. Los primeros 3 años que estuve preso yo no comí de la cárcel, yo comía del restaurante de donde hemos venido. Se podía hacer, pagar el menú y te lo entraban. Cualquiera, no yo, se podía hacer. Y yo pagaba mi menú y el de los 7 que vivían conmigo. Siempre digo que cuando hablo así de estas cosas, digo, no sé si es el corazoncito o que soy un poco listo. Porque claro, era una forma de ganarme a la gente. Si les doy de comer, el conejo tenía un hermano, pues venía su hermano a comer. Yo ya tenía como 10 tíos que me iban a proteger. No necesitaba protección, pero tenía 10 personas que si me pasaba algo, se quedaban sin comida. Eso ya de entrada. Todos los de mi celda se chutaban y se metían la misma droga que yo. No las mismas cantidades ni las mismas veces. Pero sí, si eran yonkis, un pico de caballo iban a tener todos los días. Y fumar porros continuos. Esto era una cosa mía. Donde estuvimos hablando, que paseamos, pues yo estaba sentado así, mirando a mis colegas y mis colegas. Vale. Y yo, tirar. No me dio tiempo. Una de las pelotas me dio en la punta del pie. Pero en la punta del pie, del dedo, me salió la uña disparada. No me quejé. Pues claro, si empiezo a gritar, me traían 25 gramos de chocolate, un par de gramos de caballo y una navaja Aitor. Una navaja Aitor de hierro, pues claro, me dio toda la navaja de hierro en toda la... Pero es que me dio justo, ¿sabéis? En el borde, es que hizo la uña así. Claro, luego me fui a sacar la uña, por supuesto, pero no veas qué daño me hicieron. ¿El tema del caballo, las jeringuillas las compartíais? Sí, claro, por eso el 97% de la población reclusa tenemos SIDA. Teníamos SIDA desde el 83 al 91, todos. Compartíamos las jeringuillas, es que era muy difícil, porque luego ha cambiado, luego ha habido metadona y todo, han dado jeringuillas y tal, te hablo de los 90 ya. Teníamos que tener las jeringuillas, yo por ejemplo, que era yonki, politoxicómano 100%, yo siempre tenía una jeringuilla encima, siempre. Tener una jeringuilla encima era tener un pico. Muy bien, a lo mejor no tenías caballo, muy bien, y cualquiera tenía caballo, pero tú tenías la chuta, así que te ibas a picar seguro. Pero claro, tenías que tenerla. Piensa que no es como las jeringuillas normales, son grandes, hipodérmicas, limpias, que cuando están afiladas, que pinchas y entra directamente, rompe la carne sin dolor, porque atraviesa como la mantequilla, porque están afiladas. Pero cuando te han metido 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300 picos, no tú, sino entre unos cuantos con la misma jeringuilla, eso de afilados no tiene nada. Y encima, para no tenerla grande, la recortas para que sea así pequeña, el émbolo es un trocito de mierda. La aguja, yo la he tenido que quemar porque, claro, la sangre se seca. A lo mejor tú dejas la chuta, una noche la dejas y luego te la dan por el día siguiente. Y te la traen toda llena de sangre secada, los computas se lo ha puesto, se ha quedado dormido ahí. Pero eso no te importa una mierda. ¿Sabes qué haces con esa chuta? Coge así, coge un vasico, un chorro de lejía, echas la chuta en la lejía, la dejas un ratico ahí, la coges, quitas el émbolo, coges solo el hierro, le das caña con un mechero y con un hilo de alambre rompes la mierda de la aguja. Con una caja de cerillas la lima, haces ahí y le pones punta a la aguja y te garantizo que te metes un pico en 5 minutos. ¿Por qué teníamos SIDA todo? Está explicado, ¿vale? A mí me lo detectaron en el 84, 85. Y entonces en la cárcel no había información sobre la enfermedad ni nada, ¿no? Era todo... Nada. Empezó la información como creo que en la calle, en el 85, cuando la muerte de Ross Jackson. Fue la muerte de un
famoso, que encima nadie pensaba que era maricón y era una muerte que en aquel momento solo estaba para los maricones y para los delincuentes. Luego hemos visto que puede ser cualquier persona. En la cárcel nosotros directamente creíamos que nos querían matar. Aunque a partir del 85 nos dieron medicación, no la tomábamos. Digo, ¿cómo han creado una enfermedad para matarnos y ahora van a hacer una medicación para curarnos? No, para matarnos más rápido. Y nadie la ha tomado, por eso así han caído a patadas. Lo hablo así con todo el respeto para los muertos de sobredosis y los muertos del SIDA, ¿no? No teníamos actitud hacia esa enfermedad porque no creíamos en ella, no sabíamos de la medicación. Yo creo que esto afectó mucho a que hubieran esas pérdidas tan grandes de muertes. Lo digo porque en el momento en el que en el 97 yo salgo a la calle, me coge un médico, que luego fue mi mujer, y me explica cómo es la puta enfermedad esa y qué hace los medicamentos a esa enfermedad, yo me lo creo. Si yo creo una cosa y hay una medicación que me dicen que es para esa cosa, me va a ir de cojones. ¿Por qué me lo creo? Yo desde el año 98 doy carga viral indetectable. ¿Por qué? Porque no he tomado drogas ya, porque llevo una vida regulada, tomo pastillas todos los días, antes 18, ahora 4, pero eso quiere decir una vida constante y regulada. Pues es una enfermedad crónica, ha dejado de ser una enfermedad mortal como lo fue en el 89-91. Yo estuve en esa época 2 veces en enfermería con 40-42 de fiebre con neumonías, porque cualquier cosa nos ponía. Me acuerdo que una de las veces un puto resfriado mal curado hizo que un moco se pudriera, pues me creó un cuco en el pulmón y neumonía, un sala 40 de fiebre, y como no sabían, me metían medicamentos, pero no sabían lo que era, yo seguía ahí con la fiebre, a tomar por culo, sin defensas, metiéndome caballo como un cabrón. Claro, los médicos flipaban. Una enfermera que me dijo: Dani, enfermo que come no muere. Digo, ¿cómo? ¿Cómo comiendo? ¿Cómo comiendo? Desde entonces como para 2, para mí y para el bicho. Enfermo que come no muere, se va a cagar el bicho este. Estábamos en la enfermería, éramos 35 en el pabellón. Por la noche éramos 35, por la mañana éramos 31. Habían muerto 4. Los yogur, la galleta y la leche eran mías, me las comía yo. Al día siguiente éramos 2 menos, me lo comía yo. Al tercer día estaba en la galería sin fiebre y sin tomar medicaciones de esa. Hasta que no salí a la calle, como os dije, y me explicaron bien lo que es el SIDA, cómo es, que aún sigo pensando que es una invención, y vete a saber que estos putos farmacéuticos, no las farmacias, las farmacéuticas solo hacen que crear enfermedades para vendernos medicación. Así que sí, lo digo para todos, creo, y a ver si viene Estados Unidos a tomarme la polla. No, es que no me dejan ir a Estados Unidos porque tengo SIDA. No puedes entrar a Estados Unidos los que tenemos anticuerpos, que ya tienen cojones. Los tolerantes, esto de mierda. Quise ir con Rosario, bueno, sabéis que he sido asistente de artistas, con Rosario, con Bunbury, con algunos más, me pidieron para ir a América. Yo encantado de la vida de ir con ellos, porque además se cobra el doble, sí estaba encantado, pero nunca me han dado el visado. 2 veces me dijeron: Dani, es que si haces el cuestionario, no entras. Pues si dices la verdad, no entras. Y si dices la mentira, vamos a ver que es mentira y no entras. Y ya la tercera vez que fui, dije: Dani, no vengas más. ¿Verdad que los anticuerpos no te los vas a quitar? Digo, no, pues cualquiera con anticuerpos no entra. Y digo, vale, pues ahora ya no quiero entrar yo. Y entonces ahora estoy esperando a ver si hacen una película mía y me dan un Oscar, y entonces me tengan que invitar, y entonces tendré que ir a América. Pero si no, no pienso ir. Nada, vamos a continuar un poquito y os explico más cositas, que si no me quedo aquí charlando. Pero esta de aquí, que es hasta el centro, esto es la segunda, ¿no? Es la mitad de larga, es igual que la primera. Este patio que vemos aquí es de segunda y tercera, ¿vale? Raymond Bacarachi tenía alquilado un piso en este edificio. Ahí si veis la primera celda, ventana del segundo piso, está a la altura del segundo piso de aquí, a 30 metros, que a voces podían hablar. Y Raymond Bacarachi
Para que os hagáis una idea, era el dueño de todos los prostíbulos de Europa en aquel momento. Las putas, las drogas y las armas dan dinero. El trato de blancas da dinero y él se dedicaba a eso y era el mejor no como bueno, sino el mejor como grande. Porque yo era amigo de él, que no tenía por qué ser amigo. No me ha gustado el pan de coño, no me ha gustado los que viven de las mujeres. Cuando en el 80 abrimos una discoteca en la calle Tuset, en el Alcaros de Barcelona, y empezaron a venir gente. Ya os he dicho que nosotros atracábamos, éramos un grupo de atracadores que nos hicimos socios de un grupo que tenían discotecas. Dijimos, hostia, con el dinero que hacemos nuestros atracos y sus discotecas las preparamos en mini casinos y vamos a ganar dinero porque no había leyes sobre el juego. Ha muerto Franco y estamos en la transición española y políticamente y judicialmente hay un vacío muy importante. Los delincuentes aprovechamos eso. Luego, cuando nos encontramos con unas personas algo mayores que nosotros, con otros, no niveles o recursos mentales, pero sí nivel de delincuencia más elevado que el que podía tener yo. ¿Qué pasa? Que empezamos a realizar unos atracos muy buenos para montar timbas muy buenas. Que en aquella época las timbas son antros, son oscuras, son eso de extrarradio, detrás de un bar en el almacén. Pues nosotros no, compramos la Peña Solera, el Círculo Mercantil. Me acuerdo que yo estaba preso, pero era nuestro. El Círculo Ecuestre, que es del Opus Dei, le estuvimos pagando 7 millones de pesetas al mes. Y era del Opus Dei, pero era nuestro. En aquella época, en los 80, cuando empezamos todas esas movidas, bueno, mi discoteca y la de mi socio es Caros con calle Moyà. Tuset, Moyà. Carol y el Yaquio. Aquí está el Instituto Francés. Bajando esta calle, aquí, Aribao, aquí estaban Las Vegas. Era una discoteca de putas. Y más arriba otra discoteca, el Le Clochard, de putas también. Eran regentadas por franceses, que eran amigos. Vamos a ver, nos dejábamos querer por ambas partes porque éramos dueños de discotecas de un mismo sector, delincuentes todos. Ellos se dedicaban al tráfico de blancas, nosotros no. No nos gustaba, pero no les decíamos nada. Hacíamos otras cosas peores, a lo mejor nosotros. No digo que fuéramos mejores porque no traficáramos con blancas. ¿Qué pasa? Que nuestra discoteca, todas las putas venían a nuestra discoteca. Incluso nos molaba que vinieran porque eran unas tías que estaban muy buenas, nos llenaban la discoteca. Pues las putillas estas, digo putillas sin tono peyorativo, que luego me dan caña en YouTube. Bueno, eran putas, joder. Pero que nos caían bien. Fallo porque los barbulinas o prosenetas de ellos se pensaron que nos queríamos meter en su negocio. Y un día cuando fuimos a abrir la discoteca, yo llegaba, entonces tenía un Lancia Beta 2000, llegaba con el Lancia Beta 2000 a la discoteca, al parking, y cuando llego oigo 2 tiros. Yo oí 2, eran 5, pero oí los 2 últimos. Mosqueado salí del coche porque me olí que aquellos tiros eran algo raro. Y cuando llegué tenía a mi socio matado en la calle, le habían metido 4 tiros en la espalda y 1 en la cabeza. Vamos a ver, ellos mataron al que se pensaron que era nuestro jefe, porque era el dueño de la discoteca, era el director, pero no era el jefe, era el director de la discoteca, era uno más de nosotros, no teníamos jefes. Nosotros éramos todos jefes y cada uno de nosotros teníamos lugartenientes para que nos ayudaran. Solo que cada uno nos dedicábamos a lo que sabíamos. Yo no me iba a meter en el juego cuando ellos sabían más de juego o ellos no se iban a meter en mis atracos. Yo era jefe, él era jefe, todos éramos jefes y todos éramos uno. ¿Qué pasa? Que estos cometieron el error de creer que matando a nuestro jefe se iban a librar. No. Fuimos, les tiroteamos las 3 discotecas, no sé cuántas bajas tuvieron, la cosa es que se fueron de España corriendo. Los amigos de mis enemigos son mis amigos. Pues el Raymond Bagarachi era enemigo de los tiroteados. Y claro, me vino a saludar de colega. Entonces, no se sabe, pero bueno, no lo sé yo, pero estoy seguro que quien contrató fue los enemigos de él para quedarse con todas sus putas. No es para dejar a las putas libres, ¿eh? No. Se quedaron con el negocio de él. Y lo que hicieron es secuestrar a la mujer y a los hijos. La mujer ya una vez secuestrados los hijos, pues, ¿qué quieres que haga, bonita?
llama y asómate y llama a tu marido. ¿Pero qué vais a hacer? Llama, es que me lo imagino. Y la mujer no querría, pero es que si no le llama matan a sus hijos. Pues dejarme a mis hijos y matar a mi marido. Y ya está, y le llamó y salió. Llamar a fulanito. Y a los 10 minutos estaba, solo que se asomó, estaba un tío, un Winchester, un 4-4 y va a caer, es un tiro seguro. Pero es de las muertes raras que hay dentro de la cárcel, que ha habido muchísimas muertes violentas. Vamos a, es que, sí, vamos por dar la vuelta, no...